Taxi peligroso en aguas calientes. Mi inesperada aventura cerca de Machu Picchu. Estaba yo en Aguas Calientes, un pueblito mágico al pie de las montañas, todavía con la emoción a flor de piel por haber visitado Machu Picchu. Esa maravilla del mundo, con sus piedras milenarias y sus secretos escondidos, me había dejado con una sensación de asombro que no podía describir. Después de pasar horas recorriendo esas ruinas bien chidas, sintiendo la historia en cada paso y maravillándome con las vistas panorámicas, decidí que merecía un descanso. Y qué mejor manera de relajarse que sumergiéndome en las famosas aguas termales del lugar. Así que, sin pensarlo dos veces, me dirigí a las pozas naturales. El agua caliente, con sus vapores elevándose en el aire fresco de la montaña, prometía ser el broche de oro para un día perfecto. Me sumergí, dejando que el calor envolviera mi cuerpo y relajara mis músculos cansados. Estaba en una especie de trance, disfrutando de ese momento de paz, cuando de repente el cielo, que había estado despejado, se cubrió de nubes oscuras y empezó a llover a cántaros. Las gotas golpeaban la superficie del agua, creando un espectáculo sonoro que, aunque hermoso, me hizo pensar en un problema inminente. No manches, pensé, mientras veía cómo la lluvia arreciaba. Estoy bien lejos y sin paraguas. ¿Cómo regreso ahora al hostal sin terminar empapada? La lluvia golpeaba el suelo con fuerza, creando charcos en cuestión de minutos. Las calles de Aguas Calientes, normalmente llenas de turistas y vendedores, parecían haberse vaciado de repente, dejando solo el sonido del agua cayendo y el eco de mis propios pensamientos. Con mi ropa ya empapada y el frío calándome los huesos, supe que caminar no era una opción. Así que, con cierta resignación, decidí pedir un taxi. No tuve que esperar mucho. A los pocos minutos, un auto bien viejito se detuvo frente a mí. Su pintura desgastada y las luces tenues le daban un aspecto de haber vivido tiempos mejores, como si hubiera sido sacado directamente de una película de los años 70. Las ventanas estaban empañadas por la lluvia, pero podía distinguir la figura del conductor a través del vidrio. El chofer, un vato de piel curtida y con una barba de varios días, me miró fijamente. Sus ojos, oscuros y profundos, tenían una intensidad que me puso nerviosa. Sin embargo, su voz sonó sorprendentemente calmada cuando me dijo: ¿A dónde vas, morra? Su tono, aunque directo, tenía un deje de curiosidad, como si realmente quisiera saber más sobre la extranjera empapada que había decidido subir a su taxi en medio de una tormenta. ¿Al hostal Cielo Azul me llevas?, le pregunté. Órale, súbete, me respondió. A medida que avanzábamos, las luces del centro de Aguas Calientes se iban quedando atrás, reemplazadas por la penumbra de calles menos transitadas y edificios antiguos. El motor del viejo taxi rugía mientras serpenteábamos por caminos que no me resultaban familiares. Las sombras proyectadas por la escasa iluminación de las farolas hacían que todo pareciera aún más inquietante. El cuate al volante, con su mirada fija en el camino, parecía estar en su propio mundo. Cada vez que intentaba reconocer algún punto de referencia, me daba cuenta de que estábamos más y más lejos de donde supuestamente deberíamos ir. Las calles, que normalmente bullían con la actividad de vendedores ambulantes y turistas, ahora se veían desiertas, como si el pueblo entero hubiera decidido esconderse de la lluvia y de nosotros. «Oye, ¿por dónde vas?», le pregunté, intentando mantener la calma, pero con un tono claramente preocupado. El taxista, sin apartar la vista del camino, se limitó a encogerse de hombros, como si mi pregunta no tuviera importancia. Intenté nuevamente: «Amigo, creo que te estás desviando». Pero el güey seguía en silencio, ignorando mis palabras. Un nudo se formó en mi estómago. Las historias de turistas que se encontraban en situaciones complicadas en lugares desconocidos me venían a la mente. ¿Qué onda con este tipo?, pensé. La sensación de vulnerabilidad y el temor a lo desconocido me invadieron. Me empezó a dar un mal rollo bien cabrón, y supe que tenía que estar alerta y pensar rápido en caso de que las cosas se complicaran aún más. De la nada, el taxi se paró frente a una casona bien creepy. ¿Qué onda aquí?, pensé. Pero antes de que pudiera hacer algo, el taxista me agarró y me jaló hacia la casa. Adentro, me llevé el susto de mi vida. Había otros turistas, todos amarrados y con cinta en la boca. Chale, estoy en problemas, pensé. Justo cuando sentía que la desesperación me consumía y que estaba atrapada en una situación sin salida, un giro inesperado cambió el rumbo de la noche. De la nada,
El sonido inconfundible de sirenas rompió el silencio opresivo. Al principio, pensé que podría ser cualquier cosa. Pero luego, al ver las luces azules y rojas parpadeando en el espejo retrovisor, supe que algo grande estaba pasando. El taxista, al notar la presencia policial, se tensó visiblemente. Su agarre en el volante se hizo más fuerte y su respiración se aceleró. Por un momento, temí que intentara hacer algo drástico, pero antes de que pudiera reaccionar, varios coches patrulla nos rodearon, bloqueando cualquier intento de escape. Un compa del pueblo, un vendedor de artesanías con el que había charlado esa misma tarde, había notado algo raro en el comportamiento del taxista cuando me recogió. Al ver que tomábamos una ruta inusual, decidió seguirnos discretamente y, al confirmar sus sospechas, no dudó en chismear con la policía sobre lo que estaba pasando. Los oficiales, armados y con linternas, se acercaron al taxi con precaución. Ordenaron al taxista que saliera del vehículo y, en cuestión de segundos, lo tenían esposado y bajo control. Uno de los polis se acercó a mí, preguntándome si estaba bien y ofreciéndome una chaqueta para protegerme de la lluvia. Aunque todavía estaba en shock, sentí una oleada de alivio y gratitud. Gracias a la rápida acción de un lugareño atento y la eficiencia de la policía local, una situación que podría haber terminado de manera trágica se resolvió sin mayores complicaciones. Aquella noche, aprendí el valor de la comunidad y la importancia de cuidarnos los unos a los otros, incluso en los lugares más inesperados. Esa noche en Aguascalientes, entre las montañas y las aguas termales, se convirtió en una que jamás olvidaría. Lo que comenzó como una simple aventura turística se transformó en una montaña rusa de emociones. Desde el asombro de las ruinas de Machu Picchu hasta el miedo en aquel taxi, cada momento quedó grabado en mi memoria. Después de aquel incidente con el taxista, regresé al hostal, donde varios locales y turistas se habían enterado de lo sucedido. Me recibieron con abrazos, palabras de aliento y, claro, una buena taza de té caliente para calmar los nervios. La solidaridad y el cariño que mostraron hacia mí, una completa desconocida, me hicieron sentir como en casa. Al día siguiente, mientras caminaba por las calles empedradas del pueblo, muchos se acercaban para asegurarse de que estuviera bien. El vendedor de artesanías, el héroe inesperado de la noche anterior, me regaló una pequeña figura tallada como recuerdo de mi estancia y de la bondad del pueblo. Taxi en Aguascalientes. El secreto de la casona y Don Lupe. Ahí estaba yo, en mi fiel taxi, un Tsuru color blanco que había sido mi compañero de aventuras por años, recorriendo como siempre las empedradas calles de Aguascalientes. La luna brillaba en el cielo, iluminando el pueblo con un resplandor plateado, y el sonido de la lejana música andina se mezclaba con el murmullo del río cercano. La noche tenía esa vibra especial, con ese aire fresco de montaña que tanto me gusta y que siempre me hacía sentir agradecido de vivir en un lugar tan mágico. Estaba a punto de terminar mi turno cuando de repente, dos jóvenes, un chavo con cabello despeinado y una chava con una trenza larga, me hicieron la parada. Se bajaron de la acera, agitando sus manos para que me detuviera. Al acercarme, noté sus caras sonrientes y cansadas, típicas de quienes han pasado el día explorando. Se veían de buen rollo, con esas mochilas grandes de turista, llenas de parches de diferentes lugares del mundo, y zapatos llenos de tierra, evidencia de sus recientes aventuras. «Buenas noches», me saludó el chavo con un acento que delataba que no eran de por aquí. «¿Podrías llevarnos al centro?», preguntó, mientras la chava revisaba su celular, probablemente buscando la dirección de su hostal. «Claro, súbanse», les respondí con una sonrisa, siempre dispuesto a ayudar a los viajeros que venían a descubrir los encantos de mi tierra. Mientras se acomodaban en el asiento trasero, pensé en cuántas historias y anécdotas habrían recogido en su viaje. Aquella noche prometía ser interesante. Mientras el taxi serpenteaba por las calles iluminadas por las luces tenues del pueblo, la chava empezó a platicarme sobre su rollo en Machu Picchu. Me contó cómo se sintió al ver el amanecer, con las nubes pasando de volada y el sol dándole ese toque mágico a las piedras antiguas. El chavo, bien emocionado, me habló de la comida. Se aventó un ceviche en un puesto callejero y hasta se atrevió con el cuy, algo que a muchos turistas les da cosa. Yo, metiéndome en la plática, les solté algunas historias de otros viajeros que habían subido a mi taxi y les di el dato de unos lugares chidos, menos turísticos, pero con un encanto especial.
Estábamos echando el chal bien a gusto, como si nos conociéramos de toda la vida. Pero, en eso que nos estábamos riendo de una historia bien loca, algo bien raro pasó. De la nada, una figura se nos atravesó en el camino. No alcancé a cachar bien si era una persona, un animal o qué onda, pero el susto me hizo dar un volantazo bien brusco, y nos metimos en un caminito rodeado de árboles y con una neblina que parecía de película de terror. El cotorreo se cortó al instante. Los tres nos quedamos bien sacados de onda, tratando de entender qué había pasado. La chava, con voz de que se le había ido el alma al cielo, soltó: ¿Qué fue eso, carnal? Yo todavía con el corazón a mil solo atiné a decir: no tengo idea, morra, pero mejor ni le buscamos. Ahora, el reto era salir de ese caminito misterioso y llevar a estos chavos sanos y salvos a su destino. ¡Qué noche, compa! El camino se volvía cada vez más estrecho y oscuro. A ambos lados, la vegetación era tan densa que apenas dejaba pasar la luz de los faros. Los jóvenes, claramente nerviosos, se aferraban a sus asientos. «Oye, carnal, ¿estás seguro de este camino?», preguntó el chavo, mirando a su alrededor. «La neta, no lo conozco, pero no hay vuelta atrás ahora», le respondí. Llegamos a un claro que parecía sacado de una película de esos de terror que pasan en la tele. En medio se alzaba una casona bien vieja, de esas que te cuentan historias con solo mirarlas. Las ventanas estaban rotas, algunas con cortinas desgarradas que se movían con el viento, y la pintura, que alguna vez debió ser de un color brillante, ahora estaba toda desgastada y descolorida. Todo el lugar tenía una vibra bien pesada, de esas que te hacen sentir un frío en la espalda. Estaba a punto de echar reversa y salir de ahí en chinga, cuando la puerta de la casa, que chirriaba como si no la hubieran aceitado en años, comenzó a abrirse lentamente. De ahí salió una figura encapuchada, con una túnica larga que arrastraba por el suelo. No se le veía la cara, pero algo me decía que no era de por aquí. La chava, agarrada de mi asiento, soltó un grito ahogado, y el chavo, que hasta hace un rato se sentía bien valiente, estaba blanco como papel. ¿Qué onda con ese cuate?, pensé. La figura, sin decir nada, comenzó a caminar hacia nosotros, con pasos lentos pero decididos. Cada paso que daba resonaba en el silencio del claro, y yo solo pensaba en cómo salir de ese rollo. Pero justo cuando creí que todo se iba a poner bien feo, la figura levantó la mano y con una voz rasposa nos dijo: «¿Se perdieron, morros? Aquí no hay señal, pero les puedo ayudar a regresar al camino principal». Resultó ser Don Lupe, un viejito del pueblo que se había mudado a esa casona hace años y que, a pesar de su apariencia misteriosa, era bien buena onda. Nos contó historias del lugar, nos ofreció un café calientito y al final nos guió de regreso al camino. Vaya susto que nos llevamos, pero también una buena historia para contar. Chido por Don Lupe.